día de hoy es la tutoría número 4. Básicamente ya solo nos quedan más o menos 2 meses de trabajo para esta materia, entonces ya quizás vamos a tener un poco más de actividades en algún momento y se nos va a saturar. La ventaja es que como creo yo que la mayoría estamos en casa, entonces quizás tenemos un poquito más de tiempo para trabajar. Entonces, igual si tienen alguna duda sobre las tareas o sobre alguna situación, siempre hacerla saber, como le comentaba a alguno de los compañeros que me escribía. Yo realmente prefiero que me hagan muchísimas preguntas al hecho de que después me digan, es que yo no había entendido o no me había quedado claro. Es decir, yo prefiero que me estén mal de preguntar y preguntar a que se encuentre alguna dificultad ya después, ¿no? Ya sea tanto en el examen como en las tareas. Y más o menos lo que dije en la tutoría de repaso también tiene que ver con en las últimas tareas que me han entregado, bueno, en la última particularmente, no la del 30, sino la anterior, la que tenía que ver con la actividad cotidiana, había como muchos errores de ortografía, entonces hay que tratar de cuidar un poco más la ortografía y en algunos casos sí me hicieron saber que es porque no habían podido elaborar la tarea así en una computadora, sino que lo habían hecho en un teléfono, entonces ahí comprendo que es muchísimo más complicado estar escribiendo en el teléfono. Entonces esas son cosas que necesito que me las hagan saber porque así yo más o menos voy tratando de digamos, de adecuar algunos aspectos, algunos criterios de acuerdo a las dificultades que ustedes están enfrentando. No es lo mismo escribir en computadora que hacerlo en un teléfono. Entonces, igual es importante que todas esas cosas me las hagan saber. Bien, con la tutoría del día de hoy, quizás va a ser más como un repaso, porque son aspectos que ustedes estuvieron trabajando o que más o menos revisamos cuando tuvimos que entregar la última tarea, que tenía que ver con la elaboración de una prueba escrita. Entonces, en ese sentido, la idea de hoy es trabajar un poco las características de los ítems cuantitativos, es decir, los que ya tienen que ver con una prueba escrita o con algún instrumento un poco más específico, en donde nosotros vamos agregando un valor numérico, por decirlo así, a esas evaluaciones. Bueno, particularmente en este caso nos vamos a centrar en el instrumento que tiene que ver con una prueba escrita. Entonces, dentro de la prueba escrita nos aparecen como varias formas de elaborarla. Y siempre que nosotros la elaboramos una prueba, vamos pensando en algunos aspectos bien particulares que tienen que ver con las dificultades con las que van a enfrentarse nuestros estudiantes. Entonces, no se trata de hacer un examen que sea totalmente complicado, o es decir, que le va a resultar como normal a un niño que tiene mucha más, digamos, quizás no habilidad, pero le gusta un poco más la asignatura y se esfuerza mucho más, que aquel que, digamos, no tiene como esa pasión por esa asignatura. Entonces va a tener muchas más dificultades. Entonces la idea es que de alguna forma nosotros vayamos midiendo esos niveles, es decir, quién de mis estudiantes, por ejemplo, está en el nivel de conocimiento. Él sabe los conceptos, sabe las fórmulas, en fin, reconoce los objetos matemáticos, entre otros. Quienes de ellos ya saben no solo las fórmulas, sino que saben aplicarlas. Y quienes ya comprenden para qué y cuándo voy a utilizar esa fórmula, por ejemplo. Entonces son como diferentes niveles en los que nosotros tenemos que elaborar esa prueba para saber más o menos quién necesita un poco más de apoyo, quién ya está en un nivel un poco más independiente, entre otros. Entonces, dentro de los niveles bajos, por decirlo de alguna manera, están los de conocimiento, que es decir, yo ahí coloco, por ejemplo, que escribe el nombre de algún objeto, que sume, entre otras cosas. Y luego ya aparece la parte de la aplicación y la parte de la comprensión. Eso es dentro de los niveles bajos. Y luego están los niveles altos, que esto de alguna forma ya necesitan, digamos, que el estudiante se exprese mucho más. Ya no es solo aplicar la fórmula, sino que ya tiene que dar cierta explicación. Entonces, dentro de eso ya aparece la parte del análisis, la valoración y la síntesis.
Estos ítems también, o estos niveles, también están asociados con otro tipo de clasificación y que se conocen como estructurados o de respuesta cerrada. Es decir, la respuesta en el caso de los niveles bajos es como bastante evidente lo que va a responder. Es decir, va a utilizar más o menos las mismas palabras, va a dar el mismo concepto, le va a dar el mismo resultado que a los demás compañeros. Es decir, es bien evidente, por decirlo así, cuál será la respuesta. Y luego están los niveles altos, que estos ya se conocen como no estructurados o de respuesta abierta, porque ahí es como cuando nosotros les decimos a ustedes explique. Entonces la idea ya no es que aparezca directamente todos la misma respuesta, sino que en esencia es lo mismo, pero la forma en la que lo expresamos o lo explicamos es diferente, porque ya depende mucho de cómo nosotros comprendemos ese tema o la forma en la que vamos visualizando el problema. Entonces, los de respuesta cerrada son aquellos en donde literalmente nosotros sabemos qué va a responder. Sí, tal vez va a cambiar el orden de las palabras en algunos aspectos, pero en esencia es casi lo mismo, que podríamos decir que en los de respuesta cerrada, los estudiantes, nosotros podemos identificar quién, bueno, no se podría identificar, mejor dicho, quién copió a quién, porque la respuesta es casi que la misma, ¿no? Mientras que en los no estructurados sí se nota la diferencia y de alguna forma nosotros como docentes vamos conociendo más a nuestros estudiantes a medida vamos leyendo lo que ellos escriben. Entonces cuando tenemos ítems no estructurados, que es cuando se expresa uno más abiertamente, más o menos empieza a distinguir, esta persona, bueno, este texto lo escribió tal persona, porque uno lleva más o menos asociando cómo se expresa cada quien. Y aparte de eso, hay como ciertas cosas que se hacen dentro de cada uno de estos ítems. Está, por ejemplo, el de conocimiento, que está asociado, bueno, dentro del material aparecen muchas más acciones que se pueden realizar. Yo solo he retomado algunas cuantas para cada uno de ellos. El ítem de conocimiento, por ejemplo, es así como bien simple. Identifica tal cosa, reconoce algo, es decir, es como evidente qué es lo que va a elegir o qué es lo que va a seleccionar. En el de aplicación aparece, bueno, aplica, emplea, reorganiza. Es decir, dentro de lo mismo que ya se conoce, solo vamos haciendo pequeñas transformaciones de lo que ya se ha aprendido en la parte del conocimiento. Y luego está la parte de la comprensión, que es cuando ya tiene que diferenciar entre un concepto y otro. O sea, estoy partiendo de los conceptos puros como tal, que es algo, digamos, que debe de manejarse, y solo tengo que decir la diferencia entre uno y otro. Es como mucho más simple todavía. Y luego está demuestra y completa. Ahora, en este hay que tener claro que por la forma en la que aparece dentro del material, puede confundirse en el caso de matemática, porque no es una demostración como tal. De hecho, la demostración matemática estaría en uno de los niveles incluso más altos que los que aparecen ahí escritos, ¿no? Entre análisis, valoración y síntesis. La demostración es como la última parte del conocimiento matemático. En este caso, demuestra está más orientado a otras, digamos, asignaturas, a otros aspectos, y no al, digamos, al literal que nosotros conocemos de demuestre, no sé, la fórmula de Pitágoras o algo así. No, no está asociado con eso. Y, por ejemplo, ya en los niveles altos tenemos el de deduce, compara, y aquí si se observa ya empieza de alguna forma a ser el estudiante que a través de todo lo que ha conocido, ha aprendido, ya tiene que él empezar a expresar, es decir, cómo lo deduce, tiene para comparar utilizar otras expresiones que tiene que realizarlas y tiene que tener muy claro cuáles son los conceptos que tienen que comparar y cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro. Están los de valoración, que tiene que argumentar por qué esto es cierto, por qué no esto es cierto, decidir entre uno y otro. Y están los de síntesis, que tiene que ver con produce, construye, modifica, y aparece deriva. En el caso de matemática, derivar también es un concepto, es un proceso matemático bastante alto en algunos niveles y en otros ya simplemente se reduce a conocimiento. Entonces depende mucho del nivel en el que estemos hablando. Entonces hay que tener cuidado porque en estos materiales que nosotros estamos revisando ahorita
son aspectos generales de evaluación. Y algunos de los conceptos que aparecen ahí tienen como un área bien particular dentro de la matemática. Entonces hay que fijarnos que realmente no se esté refiriendo a los conceptos matemáticos como tales. Si hay alguna duda, buenos días, Ever. No sé si hay alguna duda en alguna de estas partes ahorita. ¿Siguen escuchándome o ya se perdió mi señal? En cuestión de matemática, licenciada, se podría aplicar en ese sentido, pero en ese sentido, como es matemática, ¿verdad? Cuando hacemos las preguntas cerradas, sí se tiene que hacer un procedimiento, por ejemplo, así como hicimos en la tarea, ¿verdad? Al pasar el examen, pero tiene que dejar un proceso en una página aparte, por decirlo así, ¿verdad? La aplicación en la matemática tendría que ser así o me equivoco. Sí, en el caso de matemáticas, digamos que si esa aplicación ya tendría que ser, por ejemplo, una situación en donde, por ejemplo, se le diga que debe de encontrar, qué sé yo, la altura de un árbol. Entonces ya es, por ejemplo, en este caso, aplicación del teorema de Pitágoras. Y se le, digamos, se le coloca la parte de aplica en el sentido de que reconoce que tiene que utilizar la fórmula de Pitágoras y aparte de eso tiene que identificar cuáles son los elementos que va a utilizar. Entonces, estos más o menos son como los verbos de alguna forma que se asocian con cada uno de los ítems según su nivel. Sin embargo, en matemáticas sí es como dejar un espacio dentro del examen, ya sea que se haga en una página aparte o dentro del mismo examen, los procedimientos, ¿no? Es decir, ellos siempre tienen que dejar cierta evidencia a lo que estamos realizando. Ya más o menos vamos a ver después algunos ejemplos en donde vamos a, por decirlo así, a reconocer algunas de estas acciones que aparecen aquí. Entonces, dentro de las evaluaciones que ustedes estuvieron elaborando para la tarea, ¿cuáles de estos, por ejemplo, reconocen ustedes que los utilizaron dentro de esas evaluaciones? A ver, Jaime me pregunta si cerrada en matemática cuando se le pide el algoritmo que se usó en la clase y no otro procedimiento. Por ejemplo, si nosotros le dejamos al estudiante que resuelva algún problema y él lo hace, digamos, con el algoritmo que se utilizó dentro de la clase, digamos que estaría en la parte de conocimiento, es decir, de uno de los niveles, digamos, bajos, porque simplemente se ha limitado a utilizar lo que ya le di. Pero si él, por ejemplo, dentro de, digamos, sus gustos por aprender otra cosa, aprendió otro procedimiento y sabe aplicarlo también, entonces él de alguna manera ya estaría en otro nivel. Por ejemplo, podría ser en el de valoración, porque de alguna manera él ya está decidiendo entre el algoritmo que me enseñaron en clase y el algoritmo que yo aprendí, cuál de los dos me conviene más, por ejemplo, para resolver cierto problema. Entonces, si bien, digamos, el nivel bajo es por el hecho de que aplica realmente lo que yo ya tengo, pero en cuestión de decidir sería la parte de valoración. Ahora, hay que diferenciar entre, digamos, la respuesta que yo espero del ítem. Es decir, una cosa es como la decisión que toma el estudiante, el análisis que hace para resolver un problema, ¿sí? Entonces, esas decisiones, una podría ser como de conocimiento, que aplica literalmente lo que me enseñaron, y la otra puede ser de valoración entre lo que ya decide, pero esa es como una acción interna del estudiante. Con respecto al ítem, ya es diferente. El estructurado o de respuesta cerrada es que yo ya sé
exactamente qué es lo que el estudiante va a responder. Es decir, la respuesta que le va a dar es 312. ¿Cómo hizo para llegar a ese 312? Ya puede ser por simple conocimiento o porque él decidió entre uno y otra forma de resolver. Pero yo como docente sé exactamente cuál es la respuesta que el estudiante me va a dar. Entonces, por eso es respuesta cerrada. En el caso de que fuera una respuesta abierta, es porque el estudiante ya tiene que dar una explicación a esa respuesta, ¿sí? Una cosa es que yo le pida y me da, por ejemplo, 312. Eso sería como una respuesta cerrada. Y en el de respuesta abierta ya sería de alguna forma que me explique por qué da 312 y por qué, bueno, voy a quitar ese 312 y quizás voy a poner, por ejemplo, las raíces de una ecuación cuadrática. En la respuesta cerrada, en los estructurados, yo sé que me va a dar, digamos, dos respuestas, suponiendo -1 y 1. Estas son las respuestas. Hasta ahí quedó el ítem. Y es un ítem estructurado o de respuesta cerrada. Pero si yo ya voy a hacer un ítem que no es estructurado, es decir, respuesta abierta, el estudiante, por ponerlo de ejemplo, va a encontrar las respuestas -1 y 1. Pero yo quiero que me explique, por ejemplo, por qué -1 no me funciona en este contexto. O por qué la respuesta adecuada debería ser 1 y no -1. Entonces ahí el estudiante ya tiene que dar una respuesta, ya tiene que explicar. Yo, como docente, ya no sé directamente qué es lo que el estudiante me va a responder. Sí sé que en esencia me va a decir 1, esa es la respuesta correcta, pero la explicación, las palabras que él va a utilizar, yo ya no las tengo muy claras. Puede ser que me lo explique y su explicación no sea como la más adecuada, ¿sí? O puede ser que me lo explique y me dé una forma bien estructurada de por qué sí esa solución era la correcta. No sé si me explico entre el caso de cerrado y abierto. Creo que también puede, en el caso de la competencia, creo que los mismos dos casos, porque el razonamiento normalmente es cuando yo tomo todo mi conocimiento y trato de resolver el problema. Cuando yo lo resuelvo, igual me puede dar una respuesta. Por ejemplo, hay una prueba en sexto grado en donde tienes que encontrar el área de un cuadrado, ¿sí? Entonces, pero solo le aparece, perdón, es de un rectángulo. Pero si es de un rectángulo y le dice que el área es 1 metro cuadrado y solo le da digamos, el valor de la base del rectángulo, por decirlo así. Es una fracción. Y entonces y le dice que encuentre el área de ese rectángulo. Entonces, ¿qué es lo único que el estudiante tiene que aplicar en ese momento? Es que tiene que recordar los recíprocos. Pero ya hacer como ese análisis ya es un poco más elevado. Es decir, ahí es la competencia de razonamiento. Entonces él solo tiene que decir, por ejemplo, que si la base es 5/4, entonces la altura es 4/5. La respuesta ahí es cerrada. Pero si yo ya le pido el por qué, sería en ese caso que la respuesta es 4/5, entonces ahí ya entraría en el caso de que es una respuesta abierta, de respuesta abierta, porque ya hay una explicación de parte del estudiante. No sé si me doy a entender o ya los confundí un poco más. Ok. Bien, vamos a seguir entonces. Me emocioné un poquito. Ahora, cuando nosotros elaboramos nuestras pruebas, siempre que sea una prueba de este tipo cuantitativo, o como dice ahí, una prueba sumativa, siempre deben de existir los dos tipos de ítems, que en este caso los vamos a llamar objetivos y subjetivos. El objetivo está asociado a la respuesta cerrada, es decir, yo ya sé directamente cuál es la respuesta que el estudiante me va a dar, ¿sí? Un número, una fórmula, no lo sé, pero sé directamente qué es lo que el estudiante va a responder. Y el subjetivo
es que me va a dar una respuesta con sus propias palabras, en donde en algún momento yo voy a tener que interpretar qué fue lo que el estudiante me quiso decir, ¿sí? Entonces, este de subjetivo corresponde al de respuesta abierta o no estructurado. Entonces, siempre tienen que aparecer estos dos tipos de ítems. Y, perdón, ahí hay un error de ortografía. En primaria, que tiene que ver, digamos, con más o menos de primero a sexto, la idea es que sean el 75% de estos ítems que sean objetivos. Es decir, si yo de 10 ítems que puse, al menos 7 deben de ser así, de respuesta cerrada, que yo identifico exactamente cuál es la respuesta. Y los otros, digamos en este caso 3, son subjetivos. Es donde el estudiante ya tiene que explicar un poco más lo que él ha comprendido. Es decir, ya tiene que como expresar con sus propias palabras. Mientras que con el otro, un numerito basta, yo veo el número y ya sé que está bueno. En el subjetivo no, tengo que leer como todo el párrafo para comprender qué fue lo que el estudiante me quiso explicar. ¿Estamos bien hasta el momento? Creo que en este momento ustedes están así como, quiero ver si puse uno así en el examen. Sí, licenciada, se entiende. Ok. Y entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a revisar más o menos ya dentro de de esto que he tratado de explicar entre respuesta cerrada y respuesta abierta, vamos a revisar un poco más así detenidamente algunas situaciones que corresponden a la respuesta cerrada y a la respuesta abierta. Empezamos en este caso con los que son de respuesta cerrada. Como ya lo habíamos mencionado antes, es de un nivel bajo, es decir, mide como los conceptos así que, por decirlo de alguna forma, a ley, nuestros estudiantes tendrían que dominar al finalizar cierto contenido. Y, como dice ahí, son de niveles bajos, excepto los de selección. Ya vamos a revisar en qué consisten los de selección, aunque estoy segura que ustedes ahora ya lo tienen un poco más claro, porque ya lo han revisado. Ahora, también son difíciles de elaborar, y son difíciles de elaborar porque dependiendo de cómo nosotros vayamos a preguntar, así es la respuesta que nos van a dar. Entonces hay que tener como muy claro cómo hago esta pregunta de manera tal que el estudiante comprenda qué es lo que va a responder. Entonces, y que no tenga que darme como mayor explicación, que se entienda en sí mismo. Ahora, las ventajas que tiene es que su calificación es mucho más rápido. Es decir, si yo ya sé que la respuesta es 312, pues bueno, voy y busco dónde está el 312 y si no está, pues significa que el estudiante tuvo un error y si tiene el 312, pues significa que está bueno, ¿no? Esto es como los niveles más de los más chiquitos. Claro está que en los niveles más grandes, como hay mucho más proceso, pues tengo que revisar el proceso, ¿no? Pero de alguna forma, yo ya más o menos tengo claro cuál es el proceso que tuvo que seguir el estudiante, entonces puedo identificar cuándo ha tenido algún error o cuándo no. Entonces, podría decirse que es mucho más rápido. En el caso de matemática eso no es tan cierto, porque si lleva como mucho proceso, nos complicamos. Pero en general, para las otras asignaturas, sí es mucho más rápido, porque ahí no habrá proceso. A lo sumo habrá una respuesta o una oración que me va a dar como respuesta. Lo otro es que, por ejemplo, una de las cosas más relevantes que tiene es que es objetivo al momento de calificar. No importa si lo califican ustedes, si lo califico yo, como el proceso básicamente es el mismo y tiene que llegar a una respuesta que va a ser la misma, entonces sin importar quién lo califique, todos llegaríamos en consenso a si es correcto o es incorrecta la forma en la que el estudiante resolvió. Y las respuestas son concretas, como dice ahí, o de señalar. En matemática depende mucho del tema que vayamos a evaluar, ¿sí? Pero las respuestas, como dice ahí, son concretas, es decir, no hay explicación. Entonces, una de las cosas que a veces suceden, y creo que ya lo he mencionado muchas veces, que cuando nosotros estamos trabajando en clase de una forma y cuando vamos a evaluar, lo evaluamos de otra forma,
Entonces ahí estamos de alguna forma confundiendo al estudiante. Y eso es lo que muchas veces sucede, sobre todo con otras asignaturas, por ejemplo, ciencias. Es decir, si en ciencia yo les enseñé un concepto con un experimento, entonces los estudiantes asocian ese concepto o ese proceso a ese experimento, y seguramente si yo se los coloco y los dejo que ellos lo hagan solo, lo harían muy bien sin ningún problema. Pero si cuando yo los evalúo, les doy una paginita para que ellos me escriban, no sé, lo que sea que esté evaluando, entonces seguramente van a entrar en shock porque no es lo que ellos recuerdan, es decir, no saben asociar lo que está escrito en ese papel con el experimento que yo hice antes. Es decir, hice una actividad y luego para evaluar ese conocimiento utilizo otro instrumento. Entonces ahí se vuelve como un poco, como dice ahí, extraño. Entonces lo mejor es que al momento de evaluar procuremos utilizar también las mismas actividades que hemos utilizado para, digamos, impartir esa clase. En matemática quizás no hay mucho problema en el sentido de que casi siempre lo trabajamos en el aula, casi siempre yo coloco un problema y ustedes intenten resolverlo, entre otros, ¿sí? Entonces cuando ya se les pasa, digamos, la evaluación, ya no hay como mucho problema porque más o menos lo van asociando. Pero que seguramente en algún momento a ustedes les tocará dar otra asignatura que no es matemática, por ejemplo, ciencias, entonces sí hay que recordar como esa parte, ¿verdad? Si hice una actividad, lo mejor es que evalúe ese conocimiento con una actividad similar y no en este caso con una evaluación escrita. No sé si hay dudas en esta parte. ¿O algún comentario que deseen hacer al respecto? Si no, continuamos. Bien, ahora, sé que ustedes también estarán así como preguntándose si los ítems que escribieron en el examen que ustedes enviaron como tarea están correctos o no están correctos. Bueno, lo cierto es que siempre podemos mejorar mucho más esos ítems que vamos escribiendo y dependerá mucho de la experiencia que vayamos teniendo y de los estudiantes que tengamos. Entonces, como dice ahí, no hay ítems perfectos. Lo más seguro es que siempre a medida vayamos evolucionando en nuestro proceso, podemos mejorar eso. No existen estructuras únicas. Lo que vamos a ver ahorita, de ahora en adelante, son, digamos, algunos aspectos generales de las estructuras de estos ítems, pero pueden hacerse modificaciones dependiendo de las necesidades del contenido, tanto como de los estudiantes. Es decir, debe de ser, como dice ahí, flexible y estarse renovando. Entonces, eso de que hago un examen ahora para este grupo y el otro año voy a utilizar el mismo examen y el siguiente año el mismo examen, eso sí no es válido. Siempre tenemos que estar realizando algún tipo de modificación. Vemos lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó y vamos mejorando esas pruebas continuamente, ¿sí? Ahora, como dice ahí, el buen evaluador siempre debe de mejorar y pulir. Es decir, esto no tiene que ver solo con la evaluación. Tiene que ver en general con nuestro crecer, ya sea como personas, como docentes, como padres, como todo. Siempre tenemos que estar mejorando. Y en este caso, creando nuevas formas de evaluar. Muchas de las cosas que a veces quisiéramos no las vamos a encontrar en un texto que me diga si va a evaluar esto. Lo más seguro es que en algún momento a ustedes también les va a tocar innovar y crear una nueva forma de evaluar. Entonces hay que estar como con la mente abierta en ese aspecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la tarea, sí van a tener como muchas sugerencias de cómo mejorar estos ítems, pero repito, no es que existan ítems perfectos y tampoco son ítems malos. Sé que la mayoría de ustedes seguramente no tienen experiencia en esto de la docencia y por lo tanto puede ser un poco complicado decidir si este ítem es o no es correcto. Entonces, más o menos por ahí va, que siempre podemos estar mejorando en ese aspecto. Bien, cuando ustedes hicieron la tarea, les pedían que
digamos, incluyeran 5 tipos de ítems diferentes. Entonces aquí aparecen más o menos así a grosso modo que tenemos en el caso de los ítems objetivos o de respuesta cerrada, tenemos ítems que son de reconocimiento, ítems que son de evocación, de ordenamiento y de identificación. A ver si más o menos me describen así un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Reconocimiento, evocación, ordenamiento e identificación. De lo que ustedes más o menos recuerdan. El de ordenamiento, licenciada, el que tengo más clarito. A ver, explícanos un poco de en qué consiste el de ordenamiento. El de ordenamiento era, por ejemplo, hacían referencia a un ejemplo que daban en la prueba, por decir así, a unos pasos que tienen un orden. Por ejemplo, ordene en las letras del alfabeto y se las dan desordenadas, C, D, E, F y así, y les piden ordenar en orden alfabético. Entonces, no es lo mismo poner D, E que D, porque debe haber un orden, porque el enunciado en orden, y a eso se refiere el ítem de ordenamiento. Y igual que con los números, también se puede hacer 1, 2, 3, 4 y se pueden ordenar de menor a mayor, o si le piden de mayor a menor, también se le puede. Ese es el ordenamiento. Sí. Entonces, si se fijan, también depende mucho del contenido, ¿verdad? No hay contenidos que no se pueden hacer con ítems de ordenamiento, pero por ejemplo la compañera nos acaba de decir uno en donde sí podemos hacerlo, que sería más o menos allá en primer grado, cuando estamos aprendiendo los números. Si les ponemos los números a los niños y les pedimos que los ordenen, entonces ya ahí ellos tendrían que identificar justamente el orden, ¿sí? Bien, ya tenemos el de ordenamiento. A ver, ¿quién se anima con el de reconocimiento, evocación e identificación? Ya sea que lo escriba ahí en el chat y yo lo leo, o lo puede hacer así como la compañera, abriendo su micrófono. A ver, no sean tímidos. Sé que ya lo leyeron, lo que ustedes recuerden. A ver, Jaime nos dice que intuyo que es el de identificación. Identificar el concepto de algún contenido. Sí, más o menos ya vamos a ver un ejemplo que va orientado un poco a eso. Es decir, yo coloco, por ejemplo, en geometría, un conjunto de figuras y le pido al estudiante que me identifique, por ejemplo, cuál es el cuadrado. ¿Sí? Ese podría ser un ítem de identificación. En este caso, también siempre de los niveles un poco de los grados más pequeños. Bien, ya tenemos 2. Ahora el de vocación, ¿cuál nos queda? El de... Buenos días, Liz. Buenos días. En el ítem de vocación, si no mal recuerdo, es como una interrogante y ahí decía, es como para hacer que el alumno recuerde la posible respuesta de esa interrogante que se le está haciendo. Sí, tiene que ver, como dice la compañera, con asociarlo como con una pregunta y el estudiante en este caso tiene que, mediante la pregunta, como dice ahí, evocar, tratar de recordar un poco cuál es la respuesta de ese contenido, ¿sí? Y como dice ahí, siempre sigue siendo una respuesta cerrada, es decir, yo aquí no voy a colocar una explicación. Me va a decir, por ejemplo, nombres de objetos o en fechas, entre otros, dependiendo de cuál sea el tema. Bien. A ver, nos dicen por acá el de reconocimiento sería reconocer qué es lo que se nos está pidiendo y que el estudiante reconozca lo que se está evaluando. Más o menos sí, es decir, tiene que reconocer algunos aspectos que están ahí a partir de la pregunta que se hace. Entonces el estudiante tiene que reconocer cuál es la respuesta correcta. Entonces, para que nos quede quizás un poquito más claro o podamos debatir un poco más sobre lo que teníamos y de antes y lo que vamos a ver ahorita.
Vamos a iniciar con el ítem de reconocimiento. Y este tiene como muchas subcategorías. La primera es las preguntas de selección, ¿sí? Entonces tengo yo, por ejemplo, acá un ítem de una prueba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes que debe de llevar en este caso el ítem de reconocimiento o de selección? No sé si ustedes lo recuerdan, cuáles eran como las partes fundamentales dentro de la estructura de esos ítems, qué es lo que debe de llevar. Les voy a dar una pista, les voy a decir cuál es el primero. Y la primera es que nos dice que deben de tener instrucciones explícitas y con los conceptos adecuados. Por ejemplo, aquí la instrucción es bastante corta porque de hecho es para segundo grado, entonces es pequeña. Dígame. Hola. Bueno, entonces si se fijan, tienes que llevar las instrucciones ahí lo más cortas posible, ¿sí? Y con los conceptos adecuados, ¿sí? En este caso, el concepto que yo quiero es del triángulo y por lo tanto lleva ahí justo la palabra o la frase que yo quiero que tenga. O sea, la parte que yo necesito que él recuerde. Ahora, ¿qué otra estructura debe de llevar? Nos faltan dos, que son así como las básicas que debe de tener. ¿Las recuerdan? Vamos a pasar entonces a la siguiente. Y es que el enunciado debe establecer la idea o problema central. En este caso, si bien no queda como explícito, la idea es que el estudiante reconozca, porque es un ítem de reconocimiento, reconozca dentro de un conjunto de figuras cuál es el triángulo, ¿sí? Entonces está allí como un poco así escondida la palabra reconocimiento, pero sí está en la intención de la acción que va a hacer el estudiante, porque él tiene que reconocer, en este caso, cuál es el triángulo de las tres figuras que están ahí. Ahora, dentro de eso, dependiendo de cómo nosotros lo hagamos, hay ciertas características que puede llevar. Por ejemplo, puede ser de afirmación, es decir, una afirmación incompleta que alguien debe de completar, el estudiante debe de hacerlo, o ya está completa. En este caso, podríamos decir que de alguna forma está completo y solo tiene que reconocer. Puede ser en forma de pregunta. En este caso es en forma de instrucción. No es una pregunta, pero podría ser así. Y puede incluir recursos visuales. En este caso, como es de geometría, pues tiene que tener un recurso visual, sobre todo porque es el concepto que se está trabajando. Ahora, también debe de incluir las opciones y dentro de las opciones tiene que estar lo que se conoce como la clave, que es la respuesta, y los distractores, es decir, aquellos que van a hacer que el estudiante dude si es o no es la respuesta. Ahora, es importante que cuando nosotros elegimos esos distractores, realmente los distractores sean, digamos, le den como la complejidad al ítem. Imagínense que yo hubiera puesto, por ejemplo, un círculo y va a ser como evidente que ese objeto tiene un nombre particular y es círculo. Es decir, era fácil, por decirlo así, discriminarlo y saber que esa no es la respuesta. Entonces, esos distractores deben de ser elegidos muy bien, de tal manera que de verdad le den la importancia o el reconocimiento al ítem. Ahora, analizándolo de otra forma, ¿cuáles son los distractores en este caso y por qué, digamos, que le dan la complejidad al ítem? ¿Cuáles son los distractores en este ítem? El triángulo que no está terminado ahí, que no ha terminado ahí la línea, el que no es triángulo es un distractor, y también aquel de la derecha, porque no es triángulo, esos son los distractores. Digamos que son los extremos, ¿verdad?
porque la definición de triángulo que se les enseña a los niños es una figura que está formada por 3 segmentos de línea recta y es una figura cerrada. Entonces aquí hay 3 segmentos de línea recta, lo cumple, pero no es una figura cerrada. Por lo tanto, no es un triángulo. En el siguiente, por ejemplo, tengo una figura cerrada, tengo 2 segmentos de recta, pero el tercero no es una línea recta. Entonces ahí el niño tiene que identificar si observo 2 líneas rectas, es una figura cerrada, pero la tercera tiene una curva. Y por lo tanto no es un triángulo. Ahora, una variante de este ítem nos sucedió en una vez que estamos observando con una compañera en mi otro trabajo. Y en aquel momento decía, identifico la figura de los triángulos o algo así. Tenía como un plural por ahí. Entonces los niños, como en lenguaje, estaban aprendiendo el uso del plural y cómo se utilizaba la S. Aunque solo había un triángulo, al ver la S en el enunciado, ellos identificaron que tenía que existir más de uno. Y por lo tanto, en este caso, tacharon 2. Pero esa vez fue una dificultad de cuando no utilizamos las instrucciones de manera adecuada, ¿sí? Entonces, por eso ahora dice tacha el triángulo, porque solo es uno. Entonces hay que tener cuidado que si le ponemos por ahí alguna S, entonces ahí va a modificarse y el estudiante no va a responder lo que nosotros esperamos. Exacto, como dice por acá Zulma, todos tienen 3 lados, ¿verdad? Pero habría que ver cuáles son también las condiciones que debe de cumplir. Bien. Ahora, dentro de estos ítems de selección, existen un conjunto amplio, que lo podemos separar, por ejemplo, por estructura y por la modalidad. En la estructura tiene que ver con las instrucciones que lleva, con las alternativas, que como ya dijimos, tiene que llevar los distractores y la clave, y la parte del reactivo, es decir, aquello que me hace pensar en realmente qué es lo que me están preguntando. Ahora, las modalidades que tenemos para estas preguntas o estos ítems de selección es selección única, selección óptima, múltiple, por analogía y de razonamiento. A ver, en las primeras 3, ¿quién quiere explicar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la selección única, óptima y múltiple? ¿Cuál es la diferencia En entre la ellas? selección única, ¿Mm? En la selección única hay solo una respuesta correcta y es como evidente que es la respuesta correcta. En la óptima es porque hay varias respuestas que pueden ser correctas, pero de acuerdo al contexto, el estudiante debe identificar cuál es la que él tiene que seleccionar. Y la múltiple es cuando hay más de una respuesta correcta y puede marcar varias. Ajá, muy bien, exactamente. Única, como dice su nombre, solo hay una respuesta correcta de todo lo que me aparece ahí. La óptima es aquella, es decir, hay más de una correcta, pero yo tengo que elegir cuál es la mejor en ese caso, en ese momento, dependiendo del problema. Y la múltiple ya es cuando de todo ese conjunto de respuestas que están ahí, hay varias que son la correcta y debe elegir todas las correctas, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito más detenidamente cada uno de ellos. Ahora, dentro de las, digamos, sugerencias que hay para colocar o para realizar estos ítems, tenemos que las instrucciones deben ser pertinentes y explícitas. Y en esto de explícitas también hay que ahorrarnos eso de que a veces tendemos a escribir mucho y luego nos perdemos en lo que nos estaban preguntando. Entonces tiene que ser lo más corto posible. Y en los primeros grados, mayor aún. Debe ser lo más corta posible. Las alternativas que coloquemos deben estar entre 3, 4 o 5. Solo son 2, no tiene mucho sentido porque casi que tiene el 50% de elegir la correcta. Entonces, tiene que ser de 3, 4 o 5. Cada vez que nosotros colocamos un distractor, eso nos ayuda a identificar cuál es, digamos, la parte del concepto, del contenido o del proceso que no se ha comprendido. Entonces, que una de las opciones sea todas las anteriores, no me da una idea clara de qué es lo que el estudiante no ha comprendido todavía, o ninguna de las anteriores.
Entonces eso no me está evaluando nada. Es decir, yo no puedo identificar cuál es la dificultad que tiene el estudiante si me responde todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces lo mejor es que no se utilicen eso. Aunque ustedes van a encontrar que en la literatura es bastante común que aparezcan una de esas dos. Pero lo mejor es no utilizarlas. Y en los niveles iniciales es preferible utilizar solo un tipo de enunciado. Es decir, que no vaya a aparecer una combinación de situaciones incluso dentro del mismo problema. Porque entonces ya los niños no van a saber como cuál es la respuesta que tengo que dar. ¿Sí? Entonces, estas son algunas. En el material aparecen muchísimas más que ustedes pueden leer como detenidamente, pero son algunas que tenemos que tener como claro al momento de los que lo estamos elaborando. Ahora, vamos con las de selección óptima, como ya decía la compañera. Todas las alternativas son válidas, pero debo de elegir una de ellas que es la mejor respuesta, ¿sí? Luego, por razonamiento, en donde dice que se plantea el problema y el estudiante debe de resolver antes de elegir. Y luego tenemos selección múltiple, es decir, se tiene que elegir más de una opción. Y luego tenemos selección por asociación. ¿Alguien utilizó una de estas cuando estaba elaborando su prueba? Que nos pueda dar como un ejemplo de cómo lo utilizó alguna de las que están ahí. Yo usé el de selección por asociación. El tema en que yo apliqué ese fue en lo de las razones trigonométricas y ahí le puse el nombre de la razón y al otro lado, en la otra columna, puse cómo se relaciona, por ejemplo, opuesto sobre adyacente o también adyacente sobre hipotenusa y ellos tenían que unir, algo así la planteé. Ah, muy bien, es decir, puso digamos, el nombre de la razón trigonométrica y en la columna de las respuestas colocó pues ahí opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, entre otros, ¿verdad? Entonces ahí el estudiante tenía que asociar la razón trigonométrica con la forma en la que se escribe en este caso como fracción. Muy bien, esto sería como un ejemplo de selección por asociación. ¿Alguien hizo alguno de selección óptima por razonamiento o selección múltiple? ¿Nadie utilizó ninguna de esas? Veamos, entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre, por ejemplo, para la selección óptima? ¿Qué podríamos utilizar o qué podríamos evaluar utilizando la selección óptima? O cualquiera de las otras, no importa. Ahí vi que alguien quería opinar, pero tenía como la duda, ¿es en este momento o no? Yo usé la selección múltiple, pero en cuestiones de ecuaciones, licenciada. Díganos, explícanos cómo lo Puse utilizó. un sistema de ecuaciones y le puse tenía que despejar X y tenía que despejar Y en el sistema de ecuaciones. Entonces, como era selección múltiple, yo lo que hice para distraerlo es que le puse en la literal A encontrar X igual y puse el resultado. Y en el literal B, Y igual al resultado. Las dos correctas. Pero el literal C le puse X, uno diferente y ese fue el distractor. Entonces ahí podía escoger uno que digamos que se llevaba la mitad del punto. Y si escogía las dos, ya se llevaba el punto. Eso hice yo. Sí, digamos que es una buena opción en el sentido que, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, siempre hay una variable que es mucho más fácil despejarla. Imagínense que hay una que sea, digamos, x más 5y y la otra sea 3x menos 6y. Entonces, de la primera puedo despejar fácilmente x. Entonces, puedo despejar x o y, pero
lo más óptimo sería en este caso despejar X. Entonces es como una alternativa para utilizarlo, solo que en este caso hay que tener en cuenta que todas las alternativas que se colocan ahí son válidas, es decir, en este caso no hay como un distractor en sí, sino todas las respuestas son correctas, solo que como dice ahí, debe ser la óptima, ¿verdad? Es decir, en este caso, ¿cuál es la más fácil? ¿Cuál es la que me llevaría menos proceso? Ahora, por razonamiento o selección múltiple, ¿quién nos da un ejemplo? ¿Alguien utilizó alguna de esas? Si no, para avanzar un poquito. Por ejemplo, por razonamiento es uno que creo que todos conocemos y todos lo hemos pasado y lo hemos sufrido en algún momento. Bueno, espero que solo una vez. Y es la PAES. Resulta que en la PAES nosotros tenemos que resolver el problema en el caso de matemática y luego tenemos que, como decimos, ir a rellenar la chibolita. Entonces, ese es selección por razonamiento. Aparece el problema, yo tengo que resolverlo y dependiendo de la respuesta que me dio, así voy y elijo la respuesta correcta en la clave, ¿sí? Entonces, eso sería selección por razonamiento. Y luego, como ya lo habíamos dicho, está la selección múltiple, que en este caso es, por ejemplo, yo le pido al estudiante que me diga de la lista de números que aparecen ahí, cuáles son los múltiplos de 5. Entonces, él tiene que elegir, por ejemplo, el 5, el 10, el 15, el 20, no sé qué sé yo. Es decir, hay varias respuestas correctas ahí y tiene que elegirlas todas. Ahí sí hay distractores también. En este caso hay distractores. Solo en selección óptima, ahí no hay distractores. Y en el caso de por asociación, ahí digamos que dependerá de cómo lo vayan asociando, pero digamos que coincide entre la cantidad de preguntas, por decirlo así, y la cantidad de respuestas. ¿Hay dudas en esta parte? Si no, continúa. Tengo una. Digan. En el material explicaba acerca de la selección por asociación, pero lo que no me quedó claro mucho es que decía ahí que no en todas las materias se puede utilizar la selección por asociación, porque no era del pareo, parece que decía, porque no era adecuada Sí. para todas las materias, pero no entendí mucho ese aspecto, porque en el sentido de nosotros, la aplicación de matemática, no entendí si se puede usar en la matemática o no se puede usar. Eso no entendí, porque estaba también uno de análoga. Eso sí entendí que en la matemática no se puede usar. Bueno, eso es lo que yo entendí. Pero la asociación, en cuestión del pareo, como decía, como le digo, no entendí si se puede o no se puede. A ver, sí, Jaime, la que tiene así como paréntesis y vamos colocando ahí ya sea el número o lo vamos uniendo por una línea, es por asociación. Sí, en matemáticas sí se puede utilizar el de asociación, lo único que es como complicado elegir cómo voy a colocar esos ítems. Por ejemplo, el que usted hizo, a mí me parece que está bastante bien, así como lo plantea. Yo coloco el nombre de la razón trigonométrica y luego el otro lado pongo, por ejemplo, las fracciones que están relacionados con esto, en el triángulo, por ejemplo. Dependiendo del nivel también, porque depende mucho de eso. Por ejemplo, podría poner a un lado todos los nombres de los triángulos, por decirlo así, y al otro lado, digamos, no sé, la figura. O bueno, en este caso sería el nombre de las figuras geométricas a un lado y al otro en las respuestas la figura. Podría ser una opción. Lo que sucede es que como ahí ya dan como una cantidad muy particular de cantidad de ítems que debe de aparecer, entonces se complica porque no siempre vamos a lograr hacer eso. Es decir, si ya tengo que escribir 8 ítems de ese tipo, por ejemplo, en los triángulos no me funciona, solo hay 3 tipos de triángulos. En el caso de las razones trigonométricas que usted utilizó, también, es decir, la cantidad de razones trigonométricas son pocas en comparación de la cantidad de ítems que me pide. Pero digamos que en general
sí podría utilizarse, siempre que se hagan, como decíamos, ya algunas modificaciones al respecto. Claro está que colocar 8 de eso es bastante. Yo diría que con 5 más o menos es bastante aceptable, ¿no? Pero sí se puede, es decir, depende mucho de cómo nosotros presentamos el tema. Ahora, el de asociación sí es un poco complicado, diría yo. Bien, no sé si estamos claros. Perdón, en el de analogía es el que es complicadísimo. De hecho, creo que no recuerdo haber visto alguno por analogía. ¿Hoy sí estamos bien? Sí, sí, muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Ahora ya vimos más o menos los de reconocimiento. Ahora vamos con los de evocación, que como dice ahí son preguntas para completar. Y entonces aquí hay un ítem. Y nos dice que la instrucción general es completa según corresponda. Porque pues deberían de aparecer más, pero para el ejemplo solo he colocado uno. Y nos dice el triángulo que tiene un ángulo mayor a 180 se llama. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son como las partes que tiene en este caso? Bueno, las instrucciones, que igual deben ser muy claras y muy al nivel del estudiante con el que estamos evaluando. Luego aparece el enunciado, es decir, lo que yo quiero que haga que el estudiante recuerde. Y el espacio en blanco en donde se va a escribir la respuesta, ¿sí? Entonces este sería como el de evocación. Algo así como de completar una oración, se deje el espacio. En estos hay que tener cuidado que, como dice ahí, no se trata de que vayamos dejando como varios espacios y se tengan que completar muchas cosas, porque entonces se pierde el sentido de la evaluación, de lo que yo estoy evaluando. Y eso le daría como una complejidad innecesaria, por decirlo así, al ítem. Entonces, en las instrucciones, el vocabulario tiene que ser acorde al nivel del estudiante, adecuado. Los enunciados tienen que ser, como dice ahí, en orden lógico y un mínimo de 8 reactivos, es decir, 8 preguntitas, 8 oraciones como las que aparecen ahí, 8 espacios para completar, entre otros. Pueden ser de una oración incompleta, como es en este caso, o una de interrogación. Ya vamos a revisar cuál es la diferencia entre este de oración incompleta y el de una interrogación. Los espacios en blanco, que es donde el estudiante debe de escribir su respuesta o el proceso, dependiendo de lo que se les esté solicitando. Y hay que procurar, en este caso, que todos los espacios tengan el mismo tamaño, porque si no, al estudiante le da la sensación como que en este tengo que escribir poco y en el otro tengo que escribir mucho. Entonces eso también como que puede llegar a dar pistas de la longitud de la respuesta. Entonces lo mejor es que tenga el mismo tamaño. Esto con respecto a las de completar, pero también están las preguntas de evocación simple o interrogativo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es como transformar esta, que es de completar, a una de evocación simple, que sería más o menos así. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo mayor a 180? Ahí no hay espacio porque es solo una pregunta. El estudiante igual va a responder así, directamente con el nombre y ya. Por eso es de respuesta cerrada, porque la respuesta está como bien claro qué es lo que me va a escribir, no hay explicación. ¿Estamos claros con esta parte? ¿Hemos comprendido la diferencia entre evocación simple y completar? Básicamente todos los que son de evocación simple se pueden pasar a completar y todos los de completar se pueden pasar a evocación simple, porque solo es como completo la oración o lo convierto a pregunta. Claro está que hay que tener como cuidado en la forma en la que preguntamos. Ok. Bien. Ahora, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración de estos tipos de ítems. La primera dice que tiene que ser de 7 a 10 reactivos por examen, es decir, 7 o 10 preguntitas o 7 o 10 de esas para completar. Y no debe de utilizarse el verbo ser o estar. No sé si leyeron esa parte del documento en donde decía por qué
no debo de utilizar el verbo ser o estar, que nos quiera explicar cuál era la razón por la que no se utilizaban esos dos. ¿Alguien recuerda por qué no se utilizaba el verbo ser o estar? Bueno, en matemática creo que no aplicaría mucho, habría que rebuscarse con la pregunta. Pero nos daban un ejemplo de sociales, en donde nos preguntaban, o ahí le hacía la pregunta de cómo es la capital de Costa Rica, si no mal recuerdo. Entonces el estudiante podría responder cualquier cosa. Pues es bonita, es grande, es sucia, es peligrosa, podría responder cualquier cosa. Y estaría correcto. Entonces esa es la razón por la que no se utiliza el verbo ser o estar. Lo mejor es cualquier otro verbo que no esté relacionado con eso. Lo otro que hay que tener en cuenta es que yo no voy a ir a un libro, voy a cortar el párrafo que está ahí y le voy a quitar una palabra y entonces yo ya tengo mi ítem de evocación. No, hay que saber cómo redactarlo. No es solo ir a copiar y quitar una porción, o como dice ahí, mutilar las frases que aparecen. Ahora, como dice ahí, si en la elaboración de preguntas para completar surgen problemas de ambigüedad, es decir, realmente no sé qué es lo que el estudiante va a responder, podría responder esto o lo otro, lo mejor es pasarlo al sentido interrogativo, es decir, que sea como pregunta. No sé si hay dudas en esta parte. Sí, exacto, porque en realidad es relativo, como nos dice Zulma. Bien. Más o menos hemos revisado ahorita el de reconocimiento y evocación. Veamos ahora el de ordenamiento. Ahora el de ordenamiento, como ya más o menos lo mencionamos, ya tenemos algunos ejemplos, nos dicen que son reactivos con un conjunto de palabras, o en el caso de nosotros pueden ser números también, fechas, hechos o ideas o fenómenos. Nosotros en este caso pues podrían ser números, ¿no? Dados de una forma desordenada, en las que el estudiante proceda a ordenarlos con un sentido lógico, siguiendo las pautas establecidas. Como lo decía la compañera, pues ordenamos los números del 1 al 10 de sentido creciente o decreciente, ¿sí? Ahora, dentro de esos hay como un conjunto de pequeñas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Puede ser de tipo verbal, de tipo cronológico, que es decir, cuando son fechas las que vamos a ordenar. En matemática no lo usamos, pero bueno. Luego en el sentido espacial, causal y operativo. ¿Sí? Entonces esas son como las formas en las que nosotros podemos solicitar algún orden. Bien, entonces creo que el de ordenamiento, en el caso de matemáticas, se da más que todo en el sentido de los orden de los números, ya sea que estemos en los racionales o en los irracionales. Pero básicamente sería como dar el conjunto de números y ordenarlo. Es decir, puede de alguna forma transformarse en algún otro procedimiento dependiendo de lo que nosotros estemos pensando evaluar, pero en esencia podría ser de esa forma, así como un poco más simple. No sé si alguien más utilizó el ítem de ordenamiento que nos quiera dar un ejemplo de cómo lo utilizó. Bueno, si no, seguimos. Y vamos con el de identificación. Recuérdense que todos estos son de respuestas cerradas. Si ustedes observan aquí, no estábamos solicitando ninguna explicación. Básicamente sabíamos cuál era la respuesta que el estudiante nos iba a dar. Entonces seguimos con este tipo de ítem, de respuesta cerrada. Y los ítems de identificación. A ver, ya con el dibujito que aparece ahí, no sé si ustedes recuerdan más o menos los elementos que tiene que tener un ítem de este tipo, así como las partes que debe de llevar.
¿Recordamos más o menos las partes que tenía que llevar un ítem de identificación? Vamos a continuar con las pistas. Tenía que tener las instrucciones explícitas. En este caso es escribe el nombre de los elementos que señalan las flechas, ¿sí? ¿Qué otra parte debía de llevar? Si lo recordamos. Bueno, llevaba, al igual que los de vocación, los espacios para colocar las respuestas. En este caso, el nombre de los elementos que estaban señalando las flechas. Y por supuesto, en este caso, no hay manera. Siempre tiene que llevar una representación gráfica. Es decir, el estudiante identifica visualmente cuál es el objeto, cuáles son los elementos y puede empezar a escribirlo según corresponda. Ahora, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos elaborando este tipo de ítems. En el caso, dependiendo de los niveles educativos, puede que exista cierta dificultad en alguno de ellos. Y ya vamos a empezar a comparar. Por ejemplo, el primero dice que se debe señalar con números en orden secuencial los elementos o reactivos que el estudiante debe de identificar en la ilustración. En este caso, por ejemplo, es un ítem que si no mal es de tercer grado. Entonces, colocar un número podría generar algún tipo de confusión. Entonces, por eso, en este caso se ha decidido no colocarle el número. Con grados un poco mayores, creo que sí ya se puede enumerar y ya puede llevar un orden en el que esperamos que el estudiante responda, ¿sí? La segunda, la extensión de los espacios para que el estudiante responda deben ser todos de la misma longitud. Como ustedes observan acá, todos deben de ser de la misma longitud. Y cuando nosotros esperamos que ellos identifiquen algo, en realidad deberían de poder expresarlos en pocas palabras, en este caso con los elementos, porque si ya tiene que escribir mucho más, esto se podría volver como un poco desordenado y el estudiante podría tener la tendencia a confundirse, ¿sí? Ahora, cada elemento reactivo para ser identificado debe valer un punto, pues solo existe una dificultad en cada caso. Es decir, por ejemplo, aquí la cúspide, un punto. El vértice de esto, un punto. La arista de esto, un punto. La base, la cara, todos esos deben de valer un punto. No es en sí que este problema como tal, todo valga un punto, sino cada uno de los elementos que vamos describiendo vale un punto, ¿sí? ¿Dudas en este? ¿A qué se refiere la palabra reactivo? A ver, los reactivos son, digamos, lo que el estudiante debe de identificar. En este caso, por ejemplo, está aquí en la línea, bueno, en la parte de abajo quizás nos vamos, está identificando qué es la base. Eso sería un reactivo, es decir, cuando yo veo lo que está señalando, algo en mi cabeza se activa y me dice, ah, este elemento era, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? Es casi como por decirlo, lo que tiene que recordar el estudiante, ¿sí? O lo que debe de identificar en este caso. A eso es lo que se conoce como reactivo. Es lo que hace que el estudiante de alguna manera recuerde un poco de qué estamos hablando o genere algún tipo de acción en su cabeza para recordar. ¿Dudas? Si no, pasamos al siguiente. Bien. Había olvidado, bueno, al inicio les había dicho que para esta tutoría sí vamos a tener que entregar algunas preguntas. Lo primero, es decir, esta es la primera, lo que vamos a elaborar es un cuadro comparativo entre los ítems de respuesta cerrada y los ítems de respuesta abierta. Cuando decimos un cuadro comparativo, quiero que si este es
difícil de elaborar por tal y tal razón, al otro lado tiene que decirme, este es fácil de elaborar por tal y tal razón. Es decir, no quiero que en una columna me escriban las características, por ejemplo, de la respuesta cerrada y al otro lado las características de la respuesta abierta. Como mínimo tienen que ponerlos así uno a la par de otro que estén relacionados. ¿Sí? Entonces, repito, lo primero que vamos a hacer, que tenemos que entregar de esta tutoría es elaborar un cuadro comparativo entre los ítems de respuesta cerrada y los ítems de respuesta abierta. ¿Estamos claros qué es lo que vamos a entregar en esta primera parte? Pero no sus características, dice, ¿verdad? Es decir, cuando tiene, a lo que me refiero es que no quiero que me, sí van a utilizar las características, sí, pero cuando las escribimos, es decir, no quiero que solo vayan y copien las características y escriban en una columna las de respuesta cerrada y en las otras de respuesta abierta, sino que hay que como describir un poco. En la respuesta cerrada, por ejemplo, es difícil su elaboración porque se complica elegir cuáles serán los distractores, por ejemplo. Mientras que en el de respuestas abiertas van a colocar así a la par en la otra columna. Su elaboración es fácil porque se limita a escribir una pregunta, por decirlo así. Eso es así a grosso modo, como le estoy explicando. En el de respuesta cerrada, bueno, su calificación es sencilla porque la respuesta es evidente y ta, ta, ta. En el de respuesta abierta, su calificación es complicada porque hay que leer y analizar la respuesta que el estudiante ha dado. ¿Sí me explico? Vamos escribiendo las características, pero al menos hay que ir haciendo como en pares la ventaja de una y la dificultad que tiene la otra en ese mismo aspecto. ¿Sí me di a comprender? Sí, ahora sí, licenciada, sí. Ah, ok. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos con los ítems de respuesta abierta. Ya dejamos a un lado los de respuesta cerrada y hoy vamos con los de respuesta abierta. Este creo que es un poco más corto en el sentido que no hay muchas características o no hay muchas diferencias o conjuntos de tipos de ítems. Entonces, como dice ahí, las respuestas son construidas por los estudiantes según su nivel de conocimiento y expresión crítica. Así como a ustedes, cuando se les dice explique algo, algunos son muy extensos y se toman hasta 8 o 10 líneas en expresar su respuesta o lo que opinan con respecto a la pregunta, y otros son mucho más breves, escriben 3, 4 líneas. Pero todo, en este caso, debe de ser de acuerdo al conocimiento o al nivel que tiene el estudiante. Entonces, en ese sentido, por eso de alguna forma es un poco complicado, porque hay que leer lo que el estudiante escribió y si el estudiante a veces se le dificulta un poco la redacción, nosotros como docentes tenemos que estar ahí como queriendo adivinar qué fue lo que me quiso decir, ¿sí? Pero en general, si se fijan las respuestas, las construye el estudiante, es decir, él lo va a escribir según como él lo entiende. Ya no es una respuesta tal cual, así como a 320, no. Ahora ya hay una expresión más de parte de él en donde él tiene que dar como una explicación, ¿sí? Estos, como ya lo habíamos mencionado antes, se les conoce como ítems no estructurados, libres o subjetivos, porque aquí ya dependiendo de quién lo califica puede decidir no, la respuesta parece que está bien escrita, bien redactada, es sólida, etcétera. Y alguien más lo puede leer y va a decir, sí, la respuesta parece estar bastante buena, pero le faltó tal y tal cosa, no sé. Entonces ahí se vuelve un poco subjetivo al momento de calificar, ¿sí? Y entonces, como dice ahí, es más propenso a actitudes subjetivas de parte del evaluador. Dependiendo de quién evalúe, puede, como decía antes, darle el punto completo porque parece que todo está muy claro, o puede decir, no, me parece que le faltó ciertas situaciones por ahí, ¿sí? Entonces esas son como, digamos, unas características así un poco
resumidas. En el material aparecen muchas más, de hecho son bastantes, pero no las coloqué acá. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso de estos ítems de respuesta abierta? Pues que bien elaborados miden niveles altos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta algo así como muy interesante, hay, digamos, respuestas o hay estudiantes que tienen una forma de comprender, digamos, un poco más estructurado, un poco más crítico, y entonces ahí nosotros podemos identificar muy bien qué es lo que el estudiante ha comprendido. Normalmente, cuando se escriben muy pocas líneas, significa dos cosas. Una, que el estudiante lo tiene totalmente claro y lo puede resumir así con sus propias palabras en 3 líneas. Y dos, que el estudiante no lo tiene muy claro y entonces casi que copia de lo que recuerda que en algún momento leyó, ¿sí? Entonces, pero dependiendo de cómo se elaboren, de cómo se haga la pregunta, por decirlo de alguna forma, puede medir niveles altos de aprendizaje, porque ya requiere que el estudiante se exprese mucho mejor. Otra de las ventajas es que demanda poco tiempo y espacio de confección. ¿Por qué? Porque pues yo solo pienso en la pregunta que le quiero hacer al estudiante y ya todo el trabajo fuerte lo hace el estudiante, que es decir, la parte de la explicación. A diferencia de los anteriores, que si ustedes se fijaban, tenía que encontrar varios reactivos, es decir, varios distractores, tenía que buscar varias opciones, tenía que identificar qué pongo en esta columna y qué pongo en la columna de las respuestas, qué imagen voy a colocar, es decir, demanda mucho más de parte del docente. Mientras que en este de respuesta abierta, pues yo hago la pregunta y ya está. ¿Sí? Ahora, claro está, tengo que saber cómo redactar la pregunta, pero ya no tengo que buscar mucha más información extra. En estos no se limita a medir aprendizaje del estudiante. No, de hecho en este es como mucho más abierto. Allí el estudiante puede dar rienda suelta a lo que ha comprendido. De hecho en ellos también se puede identificar según cómo respondan si ha comprendido mal algún concepto, porque por la forma en que lo explica, yo puedo identificar si se ha comprendido o no se ha comprendido, dependiendo de cómo se exprese. Ahora, otra de las ventajas que tiene utilizar esto de la respuesta, los ítems de respuesta abierta, es que favorecen la expresión personal del estudiante. Como les decía, uno aprende un poco a identificar quién escribió qué a medida que uno va leyendo lo que ustedes expresan, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí podemos revisar la parte de ortografía, la parte de expresión, y a medida que uno como estudiante va escribiendo un poco más sus pensamientos, también empieza como a estructurar mucho mejor sus respuestas. Por eso dice ahí que favorecen la expresión personal del estudiante. Entonces, son como algunas de las tantas ventajas que tiene. Pero también tiene desventajas. Bueno, la primera es que cuando yo voy a leer la respuesta de mis estudiantes, yo tengo que tener muy claro como docente el dominio de ese tema o de esa teoría que yo estoy evaluando, ¿sí? Porque si yo no lo tengo claro, el estudiante puede responderme algo que está correcto, dicho en unas palabras quizás un poco confusas para mí, pero va a estar correcto. Pero si yo no tengo dominio con certeza de este tema, es difícil de evaluarlo. Entonces ahí también requiere, como dice, mucho profesionalismo. Es decir, si yo no comprendí, me dijo algún concepto que yo no tengo muy claro, pues ni modo, tengo que ir a estudiar o a investigar cómo está eso relacionado. Ahora, otra de las desventajas es que ahora la respuesta demanda mucho más tiempo la parte de la calificación. Es decir, yo ya no solo voy a buscar aquel numerito si está correcto, el proceso también, sino que ahora tengo que leer lo que el estudiante escribió. Si tiene buena redacción, pues voy a comprender fácilmente lo que él me quiso decir. Pero si tiene dificultades, tengo que leer una y otra vez hasta que yo comprenda qué fue lo que el estudiante me quiso decir. Entonces, obviamente, eso lleva muchísimo más tiempo que los ítems de respuesta cerrada. Por ejemplo, la PAES, que es de respuesta cerrada.
Incluso una máquina lo hace, ni siquiera lo hacen las personas. Ahí va viendo dónde está coloreado, lo va simultaneando con las respuestas correctas y ya está. Pero en el caso de respuesta abierta hay que leer qué es lo que el estudiante me escribió. Eso toma muchísimo más tiempo. Ahora, otra de las dificultades es que, como dice ahí, puede ocasionar problemas en la asignación de puntaje. Sí, es decir, ¿cómo sé yo cuando una respuesta está totalmente correcta? Alguien me escribió más, pero resulta que en resumen no me dio la respuesta correcta, pero parecería que es más correcto porque escribió más. Entonces hay como una dificultad en cuanto del puntaje le doy. Entonces se vuelve complicado. Uy, sí, como dice Jaime, si yo tengo un aula con 40 estudiantes y pongo unas 5 preguntas en el examen, imagínense cuánto tengo que leer con respecto, o sea, para dar la respuesta y darle la nota a estos estudiantes. Es complicado. Y en nuestras aulas normalmente andan entre 30 y 40 estudiantes, entonces se vuelve difícil. Quizás por eso también al principio decíamos que el 75% tiene que ser de respuesta cerrada y 25% de respuesta abierta, porque también como docentes pues se nos dificulta un poco. ¿Dudas o alguna idea que queramos expresar respecto a estos tipos de ítems que son de respuesta abierta? Licenciada, Dígame. solamente que repitiese la pregunta, por favor, de la tutoría, porque en ese momento me surgió un problema y pues casi que me estoy reincorporando otra vez. Ok, permítame la busco. Ahí está. Elaborar un cuadro comparativo entre los ítems de respuesta cerrada y los ítems de respuesta abierta. Ok, gracias. Bueno, bien. Ahora, ¿cómo ven ustedes esto del ítem de respuesta cerrada y el ítem de respuesta abierta? Ahora que ya han elaborado una prueba, así como un pequeño ensayo. ¿Qué opinan al respecto de ellos? Si nos pueden compartir algún ejemplo de los, en la prueba que ustedes hicieron, de los ítems de respuesta abierta que colocaron. Bueno, yo no hice de respuesta abierta, licenciada, porque ya no alcancé a tocar ese ítem. Pero lo que me ponía a pensar yo si escogí ese ítem es que para poner en el solucionario era, como dice la misma palabra, bien subjetiva. Entonces, tal vez era bien difícil porque es como una especie de patrón, como dice usted, ¿verdad? No todas las respuestas son falsas porque en el conocimiento que tienen los estudiantes en algo le van a acertar. Entonces, creo que lleva una buena posibilidad de alcanzar el punto que necesita. Yo, por ejemplo, hablando como estudiante, siempre las preguntas de respuesta abierta, como que en parte tener algo de conocimiento le ayuda a uno, porque, por ejemplo, si uno se acuerda de una palabrita clave, pues de ahí uno se va extendiendo y se va extendiendo y lo explica y así es como uno alcanza a tener el punto. Entonces, creo que para el estudiante es en cierta medida ventaja, pero para el evaluador siento que es un poquito complicado porque a veces las respuestas son vagas y entonces dice, ¿aquí qué me quiso decir? Pero creo que, y a veces las palabras clave que se deben de agarrar los estudiantes, tal vez no las conocen y divagan, y así, ¿verdad? Creo que es complicado para el evaluador y en parte ventaja para el estudiante, es lo que creo yo. Sí, de hecho, por ejemplo, a ustedes se les hace mucho esas preguntas de respuesta abierta, ¿no? En los exámenes, de hecho, en los que hicieron hace poco. Y en efecto, para nosotros que en este caso nos toca evaluar, se vuelve un poco complicado. Yo normalmente lo que hago es que busco como la parte central
de lo que debe de responder. Y de ahí pues ya cada quien se va a extender para un lado o para el otro, pero sí, es bastante complicado decir, aquí divagó mucho, pero ¿cómo lo hago notar que divagó? Porque a veces nosotros también, cuando lo escribimos, en nuestra cabeza está como muy claro lo que escribimos, pero para el que lo lee se le hace complicado comprender qué fue lo que me quiso decir. Entonces, en definitiva, los de respuesta abierta para calificar son difíciles, contrario a los de respuesta cerrada. Pero para respuesta cerrada ya vimos que hay que tomar nuestro tiempo para crear esos ítems. Entonces hay como sus ventajas y sus desventajas en cada uno de ellos. Estos ítems de respuesta abierta o subjetivos, hay como dos tipos, que creo que me equivoqué, pues instrucciones y externas, y no era esa, pero bueno. Tiene que ver con las respuestas que son concretas y limitadas, es decir, que son cortas, y están con las respuestas que son como un poco más extensas, ¿no? Que tienen que ser bien explícitas, que son abiertas, es decir, que hay que escribir muchísimo más. Entonces, como les decía, hay algunos que son capaces de escribir la respuesta en pequeñas líneas, ¿no? En pocas líneas, que son un poco más concretos para responder. Y hay otros que son respuestas así como un poco más extensas, en donde ya se necesita que el estudiante exprese más. Entonces ya son como más explícitas, como dice ahí, y abiertas. Mientras que las que son de respuesta corta, por decirlo de alguna forma, son concretas y limitadas. Entonces hay como esa pequeña separación que, si ustedes observan, no es nada en comparación con la respuesta cerrada. Ahora, ¿cuáles son algunas de las acciones que se realizan en el caso de las que son respuestas así cortas? Cite, utilizamos la frase cite porque va a escribir, por decirlo así, tal cual, o haciendo algunas modificaciones dependiendo de cómo comprende el tema, algo que se le pida. O escriba las características de, por ejemplo. No se va a extender mucho porque no va a explicar las características. A lo sumo las va a escribir con sus propias palabras. Luego mencione para qué se utiliza el teorema de Pitágoras. Ahí lo va a escribir en palabras diferentes, pero básicamente es, bueno, para encontrar la hipotenusa o los catetos en un triángulo rectángulo. Con las mismas o palabras diferentes, pero es decir, no hay mucho que expresar. Y luego enumere los pasos para resolver, no sé, un sistema de ecuaciones, por ejemplo. En matemática no utilizamos mucho eso. Entonces ya me va a dar los pasos tal cual, pero no es como que me va a dar una gran explicación. Mientras que cuando ya son respuestas así un poco extensas, ya utilizamos frases como explique, ¿sí? Ahí ya tiene que mencionar él las cosas de acuerdo a cómo las ha comprendido, tiene que expresar otras cosas, digamos, hacer asociación de otros temas con lo que está tratando ahorita. En el caso de matemática utilizamos mucho el resuelva, pero en el sentido de que es un problema, por decirlo así, una situación, un resuelva matemático, que no está muy asociado a con lo que aparece en el libro, porque resuelva para ellos es como un contexto más amplio, no directamente matemático. Igual defina, describa, pero todas estas son las respuestas en donde el estudiante sí ya tiene que expresar un poco más. Ya no solo se va a limitar a los conceptos tal cual, sino ya debe de incluir mucho más de lo que él comprende. No sé si hay dudas en esta parte. Que creo que esto es como un poco más general, ¿no? Que son más que todo preguntas, entonces no hay como mucho donde extenderse. Entonces, igual que antes, hay como algunas sugerencias, he retomado algunas, hay muchísimas más, pero he retomado algunas. Y por ejemplo, en este caso de respuestas abiertas, como dice ahí los reactivos, o en este caso las preguntas, por decirlo así, es mejor ordenarlos del más simple al más complejo. Es decir, no vamos a iniciar con una pregunta en donde le pida que me explique
Y en la siguiente pregunta le voy a pedir que enumere, ¿sí? Estas son complejidades diferentes. Primero, en este caso, tendría que enumerar y en la siguiente explicar, ¿sí? Es decir, dentro del grupo entre ellos tiene que ir de lo más simple a lo más complejo. Otra de las sugerencias que nos da ahí es emplear de 3 a 10 reactivos. Es decir, se refiere en este caso a la cantidad de preguntas que vamos a colocar. Ahora, si colocamos 10, acuérdense que este 10 hace referencia al 25% de todo el examen. Es decir, que tendrían que ser como 40 situaciones en las que yo evaluaría en total para poner 10 de tipo pregunta. Creo que en nuestros niveles educativos es un tanto complicado, sobre todo en matemáticas. Entonces, más bien yo diría que anda entre 3 o 4 en todo el examen, así exagerando, al menos en matemática. Ya en otras asignaturas, pues como ya es de escribir mucho más, no son tanto procesos, ahí sí, creo que queda mucho mejor este tipo. Pero en el caso de matemática es un tanto complicado. Ahora, como dice ahí, no es conveniente incluir una pregunta extra para que quede a la decisión del estudiante si la responde o no. A veces utilizamos esos famosos créditos extra en donde colocamos una pregunta un poco más complicada al final y ya el estudiante decide si la responde o no, porque eso le genera como un poco más de estrés. Es decir, si seguramente tengo dificultad en resolver el examen tal cual y todavía tengo que responder este otro para más o menos ver si gano algo, creo que es complicado. Lo mejor es no agregarlo. Y cada reactivo debe de tener su particular valoración. Es decir, dependiendo de la complejidad, en algunos casos podemos cambiar la valoración, ¿sí? Es decir, no le vamos a dar el mismo puntaje a una pregunta, digamos así, cerrada, corta, que la que tiene que sea de tipo abierto. Ahora hay que tener cuidado también, porque si no, si le damos demasiado puntaje al que es de respuesta abierta, caemos en el sentido de que si el estudiante tiene muy bien la parte básica, pero por no responder una pregunta de respuesta abierta sale muy mal, entonces ahí vamos teniendo ya después un conjunto de dificultades, quizás un tanto emocionales también. Entonces esas son unas de tantas sugerencias para la elaboración. Ahora, para calificar, que ya es como docentes también la parte que se nos complica, siempre tenemos que preparar una clave de calificación. Es decir, no es hasta el momento en el que yo voy a calificar, que voy a empezar así a calificar a lo loco a ver qué escribió cada quien. No, ya tengo que tener antes lo que ustedes han hecho, como el solucionario, ¿sí? Que como dice ahí, contenga los elementos básicos y adicionales a las preguntas, junto con los criterios. Es decir, cuáles son las palabras que en ley se tienen que mencionar y cuáles son otras que de alguna forma abonan a la respuesta. Todas esas cosas son las que tienen que estar ahí en la clave de la calificación. Y lo que se les toma también en cuenta a ustedes, la redacción y la ortografía deben ser tomados en cuenta, ¿sí? En el caso de ustedes, se les, digamos, está incluido dentro del puntaje porque es importante que ustedes como docentes manejen bastante la redacción y la ortografía. En el caso de los estudiantes es más una evaluación formativa, ¿sí? Le voy a señalar sus errores ortográficos, le voy a señalar y dar sugerencias en la redacción, pero eso no va a influir directamente en el puntaje, en este caso del examen, por decirlo así. O si lo colocan, ya debe ser mínimo, es decir, no le vamos a dar 3 puntos a la redacción y la ortografía, ¿sí? Bien. Otra cosa que dice que es recomendable calificar pregunta por pregunta y no estudiante por estudiante. ¿Por qué? Porque si ya de por sí la respuesta abierta es subjetivo, imagínense que yo califico, qué sé yo, 10 exámenes ahora, 10 mañana y 10 pasado. Mi mente ya habrá divagado un poco y ya no voy a aplicar el mismo criterio al primer grupo de estudiantes que al último grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? ¿Qué es lo que debería de hacer? Pues voy a calificar la respuesta 1 y se las califico a todos de una vez. Así me aseguro que estoy utilizando el mismo criterio para todos. Luego, pues,
Si me cansé, no sé, tenía otra cosa que hacer, al siguiente día nuevamente. Les califico a todos la pregunta 2, pero a todos, no estudiante por estudiante. Y como dice ahí también, cuando nosotros vamos chequeando, hay que procurar utilizar un color diferente. Normalmente a los estudiantes les ponemos que respondan con azul o negro. Y los docentes normalmente calificamos con rojo. ¿Sí? Normalmente. Y siempre colocar cuánto ganó el estudiante de puntaje por pregunta. ¿Sí? Sí, el solucionario es básicamente la clave. En el caso de que, bueno, hay menos preguntas, el solucionario podría ser la clave. Sí. Cuando se utilizan en este caso preguntas de respuesta abierta, el solucionario hace el papel de la clave en el sentido de nuestra respuesta. Entonces, porque eso nos sirve como de base cuando nosotros estamos calificando, como decíamos, para no salirnos un poco de criterio. Entonces, lo mejor que veo una pregunta extraña, ambigua y entro en confusión, me voy al solucionario para ver más o menos qué es lo que yo esperaba en esa respuesta. No sé si hay otra duda. Antes Yo de tengo que una duda. vayamos avanzando. Dígame. Según lo que yo leí en los materiales, en todos los ítems decía, vio que había algo que encajaba en todos casi, que decía que el activo era de 6 a 12 por ítem, decía el material, ¿verdad? Pero en primer ciclo decía, tiene que ser de 6 a 9, decía. Pero en segundo ciclo, o en tercer ciclo, parece que en adelante tenía que ser de 9 a 12 reactivos, decía. Pero usted dice que en matemáticas se aplica como que más bajo, ¿verdad? El reactivo. No sé si entendí mal en eso, me quedó así como tambaleando esa Sí. Bueno, en general, por ejemplo, actualmente más o menos son entre 10 y 12 ítems en primer y segundo ciclo. Y en tercer ciclo y bachillerato ya pueden llegar hasta ser 15 ítems o reactivos. Ahora, más que la cantidad en matemática, sería la dificultad y el tiempo que se tarda en resolver. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no me voy a, imagínense que ponen, qué sé yo, por dar un ejemplo, que se resuelvan 3 sistemas de ecuaciones. Eso más o menos, digamos, dependiendo de la complejidad, le puede llegar a tomar, digamos, 25 minutos al estudiante en resolver esos 3 sistemas. Estoy dando un ejemplo nada más. Entonces, si yo quisiera cubrir los 12 ítems que me dicen ellos, cuánto tiempo realmente el estudiante se tardaría resolviendo esos 12 ítems, o en este caso 12 ejercicios. Entonces sí hay como un número establecido, que son los que dan los materiales, pero en el caso de matemática también hay que como compararlo con el tiempo que se tarde el estudiante en resolver esos ítems. Y más o menos una clave que pero alguien que sabía mucho nos enseñó eso, que cuando nosotros hacemos un examen, nos sentamos y lo resolvemos, así tranquilamente como docentes, nos sentamos y resolvemos el examen que acabamos de elaborar. Nos tomamos el tiempo, cuánto nos tardamos en resolver nosotros como docentes ese examen. Y luego lo multiplicamos más o menos por 3 y por 5 ese tiempo. Y eso es más o menos el estimado del tiempo que van a tardar nuestros estudiantes en resolver. Entonces, en el caso de nosotros hay que ver más que la cantidad de ítems, sería el tiempo y la dificultad que tienen cada uno de ellos. De hecho, por ejemplo, en la universidad, hasta donde yo me acuerdo, lo más que nos ponían eran 5 ejercicios. Y una vez en esos 5 ejercicios tardamos como 5 horas resolviéndolo. Entonces, imaginen si nos hubieran puesto 12, eso hubiera sido más triste todavía. Quizás siguiera allí intentando resolver todos esos ejercicios. Entonces, en matemática hay que tomar más en cuenta la dificultad y el tiempo, y no tanto la cantidad de ítems que se establecen en este caso
en este material, sobre todo porque es un material bastante general en el sentido de la evaluación. No sé si me di a explicar. Yo creo, licenciada. Dígame. Hola. Sí, dígame. Ok. Que ya que usted está diciendo de medir como el nivel de dificultad en cada ítem, pero imagínese que en el caso de nuestro sistema educativo, por así decirlo, y el plan, el SMATE en el que nos regimos, se está prácticamente contemplando 45 minutos en una clase. Entonces, Sí. digamos que se quisiese hacer un examen, no sé, con una cantidad indefinida de ítems, porque no les sabría decir la cantidad. Entonces, ¿cómo sería lo más recomendable si en el caso de una clase se contemplan 45 minutos? Vaya, las evaluaciones actuales que se les hacen a los estudiantes, que ya vienen incluidas, digamos, como parte de la estrategia, es decir, ya vienen elaboradas de parte de SMATE, más o menos está calculado así, para 45 minutos. Ahora, por eso les digo, tienen entre 10 y 12 ítems, pero hay ítems que son, como ya lo habíamos mencionado antes, que son así como de completar, por ejemplo, en la recta numérica, coloque tal número. Entonces, eso, digamos, al estudiante, si tiene claro, no le tomaría más de 1 minuto colocar esos números en donde corresponden. Entonces, por eso es que en ese caso hay más ítems. Sin embargo, si ustedes observan ya para resolver como tal, ya son menos, son más o menos 4 ejercicios o 5, que ya el estudiante tiene que realizar todo el proceso. Entonces eso viene más o menos para 45 minutos. Ahora, es claro que muchos de nuestros estudiantes, dependiendo de los grupos que se tengan, no van a lograr resolverlo todo. Entonces, por ejemplo, el que es de razonamiento, que normalmente es el último ítem, la mayoría no lo va a resolver. Pero ahí ya depende más de nosotros como docentes, cómo vemos a nuestro grupo. Entonces, en teoría, vienen adaptados para 45 minutos y en el caso de bachillerato hay unos que vienen para 90 minutos, que son al final de cada periodo. Entonces, pero más o menos el cálculo ya está. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa era. Gracias. Ah, ok. Entonces, digamos que ahí ya más o menos está calculado. Pero cuando ustedes tengan que hacer un examen, sí traten de hacer como ese cálculo más o menos de cómo va la situación. Ahora, Zulma nos pregunta si eso realmente se cumple en todos los lugares, lo del tiempo. Sucede que en general creo que en evaluación no todos estamos muy claros cómo se evalúa. Entonces, estoy segura que muchos docentes en muchas instituciones, en muchísimos países, realmente no lo tienen muy claro y no se cumple. Casi siempre es como yo quiero evaluar esto, quiero evaluar esto, quiero evaluar lo otro y colocamos exámenes bastante cargados de información en donde el estudiante tiene que responder muchísimas preguntas. Entonces no en todos los lugares se cumple. En algunos casos por eso también terminan haciendo la famosa curva, ¿verdad? A ver quién tuvo mayor nota y le voy a poner un 9 y ya todos los demás se van pegando a esa curva. Pero lo ideal es que el tiempo lo tomemos en cuenta desde antes de los resultados, es decir, siempre tomarlo en cuenta, pero no, estoy segura que no se cumple ahora quizás en la mayor parte de asignaturas, entonces, pero espero que ustedes más o menos ya lo lleven como un poco claro para cuando ya les toque a ustedes crear sus propios exámenes, ¿verdad? Tomar en cuenta eso, el factor tiempo. Hay que valorar que en los centros escolares se programa un solo día para examinar. Eso no sé, a mi criterio es como complicado. Creo que son de las cosas que ya vienen como por normativa en algunos aspectos de semana de exámenes, porque termina trimestre, porque termina periodo, entre otras cosas. Pero no sé, es decir, ¿ustedes cómo se sienten al finalizar un examen? Es decir, en la universidad, al menos yo personalmente llegaba a mi casa y era como que había pasado todo el día
resolviendo un montón de ejercicios. Literalmente me caía dormida incluso hasta en el bus. Es un cansancio horrible. Entonces, hacerle lo mismo a los niños es un tanto complicado, ¿sí? Lo mejor sería que se vaya haciendo 1 o 2 exámenes al día, pero hacer exámenes de todas las materias el mismo día no es recomendable. Pero bueno, son como cosas que todavía hay que cambiar un poco en el sistema educativo, ¿no? Eso de vamos a hacer todos los exámenes el mismo día no es adecuado. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta o algo que desee comentar. Solo muchas gracias por darnos la clave de eso del tiempo, licenciada. Nunca nos habíamos puesto a pensar en eso. Solo más o menos uno se da la idea de cuánto, porque yo me pregunté eso, qué tiempo tengo que ponerles. Y esa clave que nos acaba de dar es bien interesante, que nos puede quedar ya para el futuro. Y muchas gracias, licenciada. Sí, la verdad es que son cosas que a uno no le dicen. Yo porque la verdad así, la realidad es que muchas cosas uno no las aprende cuando las estudia, las aprende cuando ya es momento de ponerlas en práctica. Entonces eso obviamente no me lo enseñaron en la universidad, sino que lo aprendí por ahí en el camino. Y como dicen, las cosas buenas uno se las va guardando ahí porque eventualmente las va a necesitar. Y bueno, ahora digamos, se las heredo yo a ustedes y espero que también les sirva en algún momento, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta la parte de cuánto se tarda un niño para resolver. Bien, entonces si ya no hay como más cositas, vamos a las últimas 2 preguntas que hay que entregar. Que sería la pregunta 2, bueno, más que una pregunta, es una situación. Describa cada una de las características de la evaluación. Esto, digamos que está dentro del video de la unidad 3. Entonces, vemos el video de la unidad 3 y a partir de él describimos cada una de las características de la evaluación, ¿sí? Y en la pregunta 3 nos dice, en la modalidad educación a distancia, ¿qué estrategias permiten que la evaluación sea continua? Y bueno, también tenemos la tarea 3, no la olvidemos, que es para el... ¿Cómo dijo que era la de la tercera pregunta? En la modalidad distancia, perdón, sí, en la modalidad educación a distancia, ¿qué estrategias permiten que la evaluación sea continua? Gracias. Ok. Bien, entonces eso sería todo por la tutoría de hoy. Creo que más que todo fue como para aclarar algunas situaciones, porque sé que ustedes ya habían revisado el material, porque era parte de la tarea. Y entonces no olvidemos entregar esas preguntas que corresponden a la tutoría 4 y que el 15 de mayo tenemos la entrega de la tarea 3. Igual, si hay alguna duda en esa tarea, me pueden escribir, ya sea al grupo o a la plataforma o al correo, ¿sí? ¿Y estas preguntas qué fecha tienen como límite? Realmente no lo recuerdo, permítame, lo voy a revisar. Entre tanta fecha, en tanta información, siempre olvido algo. Más ahora con todo esto que andamos corriendo de un lado para otro, porque no se va a regresar todavía a las escuelas, entonces hay muchas cosas que hacer. Están para el 7 de mayo. Ah, ok. Bien, entonces dejaríamos la tutoría hasta aquí. Gracias por asistir a los que pudieron y espero que los demás puedan ver como pues ya el video.